mi nombre es María Rosario Catota Ruiz, estudio en la ESPE a distancia, pertenezco al Centro de Apoyo 18 Nueva Loja en la provincia de Sucumbíos. En el presente video vamos a tratar la actividad 1.2 correspondiente a la asignatura de comercio electrónico. Las temáticas que se van a tratar son sobre los servicios que presta el Internet y sobre la web en las versiones 2.0 y 3.0. Entre los servicios que presta el Internet tenemos a un sinnúmero de opciones, entre ellas, por ejemplo, páginas dedicadas para los niños, donde los niños pueden jugar inclusive sin tener que descargar el programa. También pueden interactuar con otro niño que esté conectado en algún computador, pueden hacer a tipo de competencia. Dentro de las redes sociales tenemos a un sinnúmero de redes como son el Facebook, el Twitter, el WhatsApp. Las redes sociales nos permiten interactuar socialmente entre las personas, grupos o instituciones. Se ha convertido también una estrategia, se ha convertido estas redes también estratégicamente para las empresas, para su área de ventas, ya que por ejemplo las redes sociales como el Facebook tienen millones de usuarios y las empresas ven esto como una oportunidad para promocionar masivamente sus productos o servicios. Otro de los servicios que brinda el Internet también tenemos al correo electrónico. Dentro del correo electrónico, este servicio es el más común y usado en la red, por la inmediatez de la entrega de la carta omisiva. Si comparamos, por ejemplo, como hace décadas, cómo se entregaba la información, se demoraba un día o 2 días, dependiendo cuánto era la hora recorrida de un transporte. Por ejemplo, cuando se enviaba una carta, por ejemplo, si se enviaba de La Guaira a Quito, pues llegaba en 24 horas. Entonces ahora con esto del correo electrónico es la agilidad, porque le llega inmediatamente, ya sea al cliente, sea al proveedor, o sean los posibles usuarios de esa red, o así también entre amigos. En esto podemos visualizar a 2 tipos de correos electrónicos. Los correos electrónicos que son gratis, que tenemos por ejemplo a Yahoo, a Hotmail, a Gmail, ellos que son proveedores de Internet gratuitamente y que se puede utilizar entre amigos y entre empresas. Pero también existen los correos corporativos, que son utilizados por empresas que tienen su propia página web y por ende también tienen sus correos corporativos. Para los empleados, todos están regidos por nombres o por departamentos. Esto ya depende de la empresa como quiera manejar su imagen corporativa. Adicional a eso, también tenemos como otro servicio la mensajería instantánea. La mensajería instantánea es un diálogo entre 2 personas en tiempo real. Ofrece una ventana donde se puede escribir el mensaje, ya sea en caracteres, números o letras. Y también nos da la oportunidad de enviar emoticones, que son imágenes de caritas felices, alegres, bueno, una infinidad de imágenes. También tenemos la videoconferencia. La videoconferencia es un sistema de la comunicación diseñado para encuentros a distancia, permitiéndonos ver, escuchar y hablar con personas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en la imagen yo hice una videoconferencia con mi hermana y ella se encuentra en la ciudad de Quito. Nos podemos dar cuenta de que a través de la videoconferencia también ayuda a las empresas, porque pueden tener diálogos. Por ejemplo, si una empresa le delega al equipo de marketing a realizar estudios de mercados en el extranjero y necesitan estar comunicados con la empresa, con los administrativos, para ir de pronto analizando cómo está yendo el trabajo en sí de esa persona que ha sido delegada. O a su vez también, por ejemplo, es muy utilizado en las cuestiones de noticias, porque si las autoridades o representantes del país están en el extranjero, puede ser en Estados Unidos o en Europa, hacen una videoconferencia en el canal de noticias y pues se puede ver en tiempo real. O también, como decía, se puede estrechar lazos con las familias, de manera que la distancia ya no es un obstáculo para perder el contacto, sino que se estrechan más los lazos de amistades. También tenemos entre uno de los servicios, también tenemos el comercio electrónico. El comercio electrónico se puede decir que en esta última década ha tenido unos avances sumamente importantes y se podría decir que acelerados. Ahora ya todas las empresas, hasta las pymes, están utilizando ya al comercio electrónico para promocionar sus productos. De esta manera también nos ayuda a incrementar
incrementar las ventas y sin tener que gastar en recursos humanos y sin tener que gastar de pronto incrementar el costo de ventas, porque el internet puede hacer las mismas funciones de promocionar, vender e inclusive hasta cobrar por el producto vendido por este sistema. El otro servicio también que nos ofrece el internet son las descargas de programas. En la red podemos encontrar una infinidad de software que si necesitamos los podemos adquirir sin necesidad de ir acercarnos a una tienda proveedora de software. Existen dos tipos de software. Por ejemplo, el shareware tiene un costo y el freeware que viene a ser gratis. Por ejemplo, para realizar este trabajo descargué el Record Pad y también incluido el accesorio para editar los audios y poder realizar posteriormente el video. Una de las herramientas más utilizadas por los usuarios cibernautas también son las noticias o la información. Las personas normalmente pueden utilizar las distintas páginas web de diferentes diarios o también canales de televisión o emisoras que en la actualidad ya prácticamente todas tienen su página web. Ahí se puede encontrar inclusive las noticias con la inmediatez en cuanto sucede el hecho. Lo mismo sucede con el servicio de las noticias deportivas. En los canales deportivos, por ejemplo, en la página web www.elmundo.es, en deportes se encuentra toda infinidad de noticias sobre deportes, sobre fútbol, sobre tenis, sobre competencias atléticas, maratones y en fin una infinidad de deportes se puede obtener información acá. Otro de los servicios también es la educación, tanto preescolares, estudiantes de secundaria o universitarios necesitamos tener información a la mano, y qué mejor que nos ayuda el internet y nos ofrece una variada fuentes de información que podemos consultar. Es así que, por ejemplo, en la imagen propuesta tengo, por ejemplo, la biblioteca mismo de la ESPE, donde ahí podemos encontrar repositorios, tesis de grado o libros o bases digitales, una infinidad de información. Y esto también, como decía, es una herramienta que nos ofrece el internet. La web 2.0 se podría decir que es un avance en herramientas y utilidades a la web 1, ya que por ejemplo en la web 1 solo se podían colgar textos e imágenes en una computadora que estaba conectada a una red y las personas podían ingresar a ella para realizar cambios o reemplazar contenidos. Esto lo hacían de manera manual. En ese tiempo las empresas también hicieron uso de este sistema de red porque se pretendía, como se puede decir, más crédito a la compañía o empresa que estaba inscrita o que poseían o que utilizaban este tipo de servicios web. Bastaba con que le pusieran al final .com o al inicio la letra E y con eso inclusive cotizaban en la bolsa a un mayor valor. Como vieron que esto era bueno, pues hicieron un mejor avance a la web 2.1 y apareció la web 2.0 que fue utilizado por primera vez en enero de 1999 por Darcy DiNucci. La web se entendería no como unas pantallas completas de textos y gráficos, sino como un mecanismo de transporte que permitía la interconectividad. Y por ello es que también a la web 2.0 rompe con el viejo modelo de los sistemas web centralizados y mueve el poder del Internet web hasta el escritorio, donde ya todos prácticamente podían comunicarse a través del internet. Los sitios web, como podemos ver en la imagen, apreciamos al 1.0 y a la versión 2.0 podemos apreciar que solamente habían los usuarios que se podían conectar a un punto o un computador para colgar las imágenes o textos, mientras que ya en el punto 2 ya había redes sociales, ya habían
usuarios o contribuyentes que almacenaban o alimentaban esta red. La web 2.0 es una web participativa y se refiere a la web como información avanzada de la web 1.0. Podemos apreciar un avance de lo que va a significar la web hasta la versión 4.0. Por ejemplo, tenemos que en la web 1.0 empezó del 90 al 2000, la web 2.0 empezó del 2000 hasta el 2010 y la web 3.0 del 2010 al 2020, que es la que actualmente estamos utilizando y que se tiene las perspectivas de utilizar desde el 2020 al 2030 la web 4.0. Los servicios que presta la web son los blogs, los wiki, los social bookmarking, intercambio de multimedia, los podcasting, la sindicación, las redes sociales y las aplicaciones web. Al referirnos a los blogs, es un diario personal en línea en el que su autor o autores actualizan constantemente la información. El acto de escribir un blog se lo conoce como blogging y a la persona que escribe un blog se le consideran o se les denomina blogger. Wiki es una página web o conjunto de páginas web que cualquier persona a quien se le permite el acceso puede editar fácilmente desde cualquier lugar. En pocas palabras, en un sitio web en construcción colectiva con un tema específico en el cual los usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos. También apareció lo que es el social bookmarking. Los sistemas del social bookmarking comprenden una serie de características comunes. Permiten al usuario crear listas de marcadores o favoritos que pueden almacenarse centralmente en su servicio remoto, en lugar de hacerlo en el navegador browser del usuario. Un marcador puede pertenecer a más de una categoría, por ejemplo, con el uso de etiquetas. Una fotografía de un árbol puede categorizarse como árbol o como ciprés o como ambas formas. Eso ya depende de cómo quiera denominarlo el autor para que lo puedan buscar los usuarios del internet. También tenemos otro servicio de la web 2.0 al intercambio de multimedia. Una de las mayores áreas de crecimiento en la web se ha dado en servicios que facilitan almacenar y compartir contenido multimedial. Los ejemplos bastante conocidos y los que, por ejemplo, actualmente arrastran una serie de usuarios, el YouTube, que no solo que comparten, no solo que revisan, sino también que comparten información, suben sobre temas, sobre enseñanzas para mejorar el aprendizaje. Bueno, una infinidad de temas que se pueden encontrar, así también como música, con video, inclusive hasta videos de chistes. Otro también de los servicios es el podcasting. La palabra podcast se refiere al reproductor MP3 de Apple y broadcast de emisión. Inicialmente hacían referencia a grabaciones de audio utilizadas para adicionar audio a los blogs que en su momento se llamaron audioblogs. Después el término se amplió para incluir las grabaciones de video y se llamaron video podcasts. Estos se podían reproducir en parlantes, en memorias USB, se podían almacenar y estas se podían reproducir en parlantes, en equipos de audio. La sindicación, el RSS, que significa Relay Simple Syndication, el RSS hace referencia a un estándar de sindicación. Esto es a una familia de formato de datos conocidos como feed, web feed o channel, utilizados para ofrecer a los usuarios información de contenido que se actualiza con mucha frecuencia, tales como entradas a blog, titulares de medios o podcasts. Es una forma más avanzada de la función Mis favoritos, que se incluye en los navegadores del internet. Las redes sociales. En el 2002 comienzan ya a aparecer los sitios web promocionando las redes de los círculos de amigos en línea, cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales. Se hizo popular en el 2003 con la llegada de los sitios tales como MySpace. Hay más de 200 sitios de redes sociales. Por ejemplo, Google lanzó Orkut
en enero del 2004. Otros buscadores como el de Yahoo crearon sus redes sociales en el 2005. Las aplicaciones web. En la ingeniería de software se denominan aplicaciones web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web o a través del Internet. En otras palabras, es una aplicación de software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. Dentro de la web 2.0 también podemos, así como tiene sus ventajas, también encontramos sus ventajas. Las ventajas de la web 2.0. Las herramientas de la web son fáciles de usar. Las herramientas colaborativas generan por sí solas equipos de trabajo. Los nativos digitales ya han alcanzado la competencia digital. Abre nuevos espacios de comunicación entre personas, alumnos y familias. Aumenta las capacidades sociales y la colaboración humana. Fomenta el aprendizaje constructivista. Es un buen método para la realización de trabajos de creación, indagación y desarrollo de la capacidad de comunicar. Es una forma de romper los muros del aula. Lo que se hace en clase se continúa trabajando desde casa o desde otros espacios. Publicar. Saberse leído o comentado y observar resulta estimulante. Es divertido. El aprendizaje no puede concluir al abandonar la escuela. Debemos fomentar el autoaprendizaje. No se aprende escuchando. Las desventajas. En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que genera ante la falta de comunicación entre el profesor y los alumnos, sobre todo en el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. El aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la interacción social y física, requiere equipos y recursos técnicos. Esta desventaja es sumamente perjudicial en las familias, porque muchas de ellas las familias se han desintegrado, tanto entre padres, padres e hijos y entre hermanos. Prácticamente esto ha sido un rompimiento del núcleo familiar. Siguiendo con las desventajas, puede convertirse en un arma de doble filo. Se puede evidenciar si no se guía correctamente y si no se mantiene el control estricto de su uso. Por ejemplo, con los hijos, como había dicho en el literal anterior. La web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye la transformación de la red en una base de datos, un movimiento hacia hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones no-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial o la web 3D. Frecuentemente es utilizado por el mercado para promocionar las mejoras respecto a la web 2.0. Características de la web 3.0. La web 2.0 significó la aparición de las redes sociales. Ahora las redes semánticas se dan paso gracias a la web 3.0, que centra su objetivo en la inteligencia artificial y a la innovación tecnológica. Mencionaremos algunas de estas características que son la inteligencia, la sociabilidad, la rapidez, abierta, ubicuidad, facilidad, distribución y tridimensional. Como ejemplos podemos citar el Google Earth, el PowerSet, el Wikia, el Swatchy y el Reveal. Todos estos son ejemplos ya o servicios que brinda la web 3.0. Entre las ventajas de la web 3.0 tenemos: los buscadores encuentran información relevante más fácilmente. Es mucho más sencillo hacer modificaciones al diseño o compartir la información. No se depende de un solo servicio para obtener información, sino que ésta puede estar distribuida en varios sitios y juntarla en un tercero. La principal ventaja es el hecho de que dota de un contenido semántico a los documentos que coloca en Internet.
Esto permite una mejor organización de la información, mucho más definida, ya que se lleva a cabo a través de conceptos, garantizando búsquedas por significado y no por contenido textual. Entre las desventajas tenemos que es muy susceptible a ser solventadas con el paso del tiempo por el perfeccionamiento de la tecnología, ya que resulta ser costoso y laborioso ese proceso. Además, también la complejidad de la codificación semántica. Es necesario unificar los estándares semánticos, que es otro laborioso proceso.